Sí, presidenta, el próximo expositor es Eduardo Barcesat, es profesor titular consulto de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Convencional Nacional Constituyente de 1994, miembro fundador y primer secretario general de la Asociación Americana de Juristas, consultor jurídico externo de la Procuración del Tesoro de la Nación entre 2012 y 2015, asesor jurídico de la Presidencia de la Cámara de Diputados entre 2013 y 2015, con juez de la Cámara de Casación Penal Federal 2013-2015, con juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en el mismo periodo, consultor jurídico emérito de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, primer vocal del Consejo Directivo de la Asociación Civil Instituto Arturo Sampay, miembro del Consejo Académico del Common Action Forum y miembro del Consejo Académico del Lawfare Institute. Abogado defensor de derechos humanos desde su graduación en 1962 hasta la fecha. Bienvenido, doctor Barcesat. Tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, me habré de referir primero a si es necesaria y oportuna este proyecto de ley que introduce efectivamente un tramo de reforma judicial. Yo creo sí efectivamente que es necesario. Es decir, que no es posible que no se trate algo para resolver aquello que vino ya propuesto en el discurso del actual presidente al momento de asumir la jefatura de Estado y que fuera ratificado luego al momento de inaugurar el año legislativo 2020. Efectivamente, hay que salir de esta situación de pérdida de credibilidad en el accionar del Poder Judicial. Hay que crear las bases para un nuevo Poder Judicial y si bien sería deseable que esto transitara por una reforma constitucional donde se pudiera examinar el reformular un Poder Judicial que satisfaga los dos primeros requisitos que establece el artículo 1 de la Constitución Nacional, esto es ser representativo y republicano. El actual no es ninguna de estas dos exigencias que tiene el artículo primero de la Constitución Nacional. Pero esto se ha agudizado en el gobierno anterior por la introducción de una perversa práctica que no es exclusiva de la Argentina, pero sí del continente latinoamericano, que se identifica con el nombre de lawfare o guerra judicial y que implica una perversión del sistema jurídico en el sentido que el mismo es implementado para la persecución y destrucción del adversario o enemigo político. Y en esta trama de esa suerte de madeja que es el lawfare, hay un segmento que atañe al Poder Judicial que tiene su apoyatura o base en una especie de exacerbación de los fundamentos jurídicos o dogmáticos del common law. Para aquellos que como Roscoe Pound o Wendell Holmes establecieron que el derecho es lo que los jueces dicen que es y que lo que nosotros conocemos como dogmática jurídica no es más que un conjunto de profecías acerca de lo que los tribunales harán en el caso concreto. Ahora llevado esto, extremado diría, y por supuesto muy lejos de la postura de aquellos dos insignes juristas, lleva a que se tracen procesos ficcionales, ficionados por los servicios de espionaje, no cabe llamarlos de inteligencia, poco tienen de inteligencia y mucho de espionaje, inficionado por los medios de comunicación masiva hegemónicos, que son los que inducen los relatos y orientan la actividad judicial, pero que tiene ese ariete fundamentalmente en lo que hace a los jueces y fiscales que prestan servicio al poder de turno en esta tarea de destrucción del adversario que es el lawfare, convirtiéndoleos en una especie de muertos civiles en función de estas persecuciones. Bueno, esto tiene que terminar y tiene que terminar pronto. Lamentablemente en todo este periodo, me refiero al anterior gobierno, la Corte Suprema de la Justicia no dictó ninguna acordada para señalar cuáles eran los fundamentos constitucionales y convencionales por los tratados internacionales de derechos humanos que deben orientar las causas penales. Solamente emitió una acordada cuando lo que estaba en juego era su propia credibilidad por la circulación de información colectada
a través de escuchas judiciales que nada tenían que ver con ninguna causa y que fueron difundidas públicamente por estos medios de comunicación social. Bueno, para poder contribuir a que esto concluya, entiendo que el proyecto es valioso y cabe ser puesto en funcionamiento. En cuanto a la oportunidad, bueno, yo me permito recomendar y referenciarla en la resolución número 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de fecha 10 de abril del corriente año, donde habla del estado de necesidad derivado de la pandemia, el Estado de Derecho y la preservación de los derechos humanos. Fundamentalmente señala los derechos a la vida, a la salud y a la integridad personal, y luego, cosa que destaco muy especialmente, aquellos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que hacen posible estos derechos de la vida, la salud y la integridad de las personas, donde está el acceso a los medicamentos, donde está el agua potable, el hábitat, el alimento adecuado, es decir, todo aquello que posibilita la salud de la población en general, atendiendo muy especialmente a los sectores más vulnerables. Y es allí, en esa resolución, donde se establece que uno de los recaudos para este equilibrio entre estado de necesidad y estado de derecho es el funcionamiento pleno del Congreso de la Nación, el Poder Legislativo y del Poder Judicial. De modo que la manda de este órgano, de un sistema que integramos, es hay que contar con una justicia adecuada para preservar estos valores de la vida, la salud y la integridad de las personas y la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ya no termina la nómina en culturales, ahora se agregan los ambientales y me parece también muy propicia la incorporación que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este documento de 23 fojas que, repito, recomiendo vivamente. Bueno, con ello creo satisfecho los recaudos sobre si es necesaria y sobre si es oportuna la reforma judicial. Sí, a ambos interrogantes. Para no ingresar en una repetición de cosas que ya han sido dichas, yo adhiero, por el orden en que fueron presentadas, a las inquietudes que planteó el doctor Javier de Luca, al excelente documento que leyera el doctor Ariel Coll y explicaciones complementarias, y las exposiciones de Pablo Yonto y Jorge Aguat. Yo creo que nada de lo que está en este proyecto lesiona cláusulas de la Constitución Nacional. No creo que haya aquí afectación alguna o que haya jueces de segunda categoría en función de las previsiones sobre traspaso de jueces a la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Muy por el contrario, veo en ese traspaso el cumplimiento de una manda largamente demorada de la Convención Constituyente del 94, me refiero al artículo 129 de la Constitución Nacional, porque nada, puedo decir entonces, es más constitucional que cumplir con la manda constitucional. Esto es más que evidente y despeja, a mi modo de ver, toda sospecha de parcialidad, descalificación, etcétera, respecto a los jueces que hayan de ser traspasados. En cuanto al tema de cómo se integran los jueces de la justicia federal penal, bueno, veo bien que se amplíe el número de jueces, veo bien que se unifiquen fueros. Yo soy totalmente enemigo de la diversificación en fueros, porque eso al final convierte en una especie de campeonato de incompetencia que se pelotean las causas de un fuero a otro. Me parece bien que se acumulen jueces en lo penal económico, los actuales jueces federales, que se incorporen nuevos juzgados. Quedará allí por ver qué es más estratégico, si una incorporación de la competencia federal a todos los jueces que integran hoy la justicia en lo criminal y correccional de la nación y que tiene su asiento en la ciudad de Buenos Aires. Puede ser quizás más equitativo hacerlo así, pero no me cabe ninguna duda que el poder de Comodoro Pi tiene que ser desconcentrado. Hay que deconstruir el lawfare y hay que generar una competencia en el Poder Judicial para ver quién cumple mejor con la manda
de deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que ha estado sepulta en estos últimos años en el accionar del Poder Judicial, admitiendo que se digan frases como necesitamos jueces que nos representen o que lo que se falló no es lo que se había acordado o pactado. En cualquier democracia que disculpe, funcione... no lo quiero cortar, no tiene preguntas, pero tiene que ir redondeando, no lo corto por eso. Disculpe. Bueno, decía entonces, estas afirmaciones demuestran el grado de deterioro institucional del que tenemos que salir. En cuanto al capítulo que más me interesa o me parece el más valioso de esta propuesta legislativa, entiendo que es el título cuarto, donde se dan directivas para el accionamiento del Poder Judicial, la parte federal penal. Y así como adhiero a las que sugirió el documento leído por el doctor Pablo Yonto, he girado a la organización dos propuestas para ser incluidas en este artículo 70. La primera de ellas, muy ligada al tema del lawfare, dice: toda prueba que aporten las partes en las causas judiciales deberá ser legalmente adquirida. Las pruebas que no reúnan los requisitos de legalidad deberán ser anuladas aún de oficio por el tribunal interviniente. Basta de cuadernos quemados, basta de arrepentidos que no se han registrado como la ley manda. Todo esto tiene que ser una directiva expresa al funcionamiento. Y otro aspecto que me parece muy importante y que también ameritaría, a mi modo de ver, su inclusión en el artículo 70, es que toda información que se entregue por funcionarios judiciales a los medios de comunicación social deberá ceñirse a los actos producidos en las causas y con sujeción a los requisitos del artículo 42 de la Constitución Nacional de brindar información adecuada y veraz. También aquí hay un nunca más a esto de que algunos medios de comunicación anticipen la sentencia, digan cuál debe ser la condena o resultados de informes periciales que aún no habían sido practicados. Todas estas prácticas viciosas son mal desempeño y deben necesariamente ingresar a las normas que adecúan la función judicial. Y felicito al proyecto en cuanto formula una invitación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Consejo de la Magistratura para el Poder Judicial en cuanto a redactar un código de ética de la función judicial basado en principios de convenciones y de encuentros internacionales como Bangalore, como los del proyecto de código iberoamericano. Todos ellos tienen especificaciones valiosas que deben orientar la función de los jueces. Y finalizo recordando una frase de Genaro Carrió, destaco, Genaro Carrió, que dijo en una conferencia sobre garantías judiciales y proceso penal que la sociedad puede tener un razonable temor cuando un culpable es declarado inocente, pero que ese temor se puede convertir en terror si uno tiene la convicción que inocentes son declarados culpables. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el senador Parrilli.